pues bienvenidas, bienvenidos a esta nuestra tercera y última sesión de nuestro curso extracurricular Caleidoscopio de Movimientos Estudiantiles en América Latina, Debates y Aproximaciones. Hoy estarán con nosotros, hoy presentan dos trabajos muy interesantes. La doctora Denise Judo, del ISUE, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, de la UNAM, y el doctor Nicolás Dip, del Instituto de Sociales. El tema del día de hoy es abordajes históricos y políticos del conflicto. Hemos hecho un recorrido durante las últimas 3 sesiones, comenzando con el tema metodológico, cómo enfocar a un actor inconcluso, llamamos esa primera mesa. Pasamos por un tema que atravesaba algo que considero es muy importante en estos momentos que estamos viviendo, que es el tema de las epistemologías y los feminismos, pensados en el ámbito de las movilizaciones sociales y de los movimientos estudiantiles en concreto. Y bueno, hoy tenemos esta tercera y última sesión que justamente tiene que ver con los abordajes históricos y políticos del conflicto. Solo para informarles a quienes están ya con nosotros que las grabaciones de las últimas sesiones y de la que vamos a tener el día de hoy van a estar próximamente disponibles tanto en el sitio del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAP como en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, para quienes les interesen. Eventualmente estaremos también elaborando alguna clase de material que podamos compartir con todas y todos ustedes, que incluye algunas de las reflexiones que se han vertido, digamos, en este curso extracurricular. Las participaciones de nuestros colegas, de nuestra colega Denise, serán de 20 minutos cada una. En el chat, como hemos venido haciéndolo en las últimas sesiones, voy a estar recogiendo las preguntas, las inquietudes, los comentarios, las participaciones de todos ustedes, de manera tal que apenas termine, va a empezar primero Nicolás, el colega Nicolás Dip, hagamos una breve ronda de preguntas y respuestas, y lo mismo cuando participe nuestra colega Denise Judo. Entonces, bueno, para que lo tengan presente. Sin más, pues vamos a la presentación del doctor Nicolás Dip, que, bueno, pues también tiene su propuesta, nos tuvo a bien mandarnos algunas lecturas, una que se publicó este año, que se llama 4 caminos de interpretación, política, izquierda y cuestión universitaria en la historia reciente latinoamericana. Entonces, pues sin más, Nicolás. Bueno, gracias Ale y gracias a todas y a todos por acompañarnos estas 3 sesiones que se pasaron muy rápido, pero bueno, me imagino que también todas y todos están queriendo terminar el año, que fue un año muy complicado y nada, lleno de problemas. Así que esperemos que se acabe y el que viene sea mejor. En relación a lo de Alejandro y un poco la propuesta del curso que venimos llevando adelante desde el primer encuentro, es discutir distintos enfoques para abordar la historia reciente y contemporánea de los movimientos estudiantiles en América Latina. Y bueno, este último encuentro lo que trata es un poco de discutir abordajes políticos e históricos acerca de los conflictos que involucran a las universidades y a los movimientos estudiantiles. Entonces, teniendo en cuenta esa temática, preparé una presentación que voy a intentar que sea no muy extensa, que sea de 15 minutos más o menos, donde básicamente va a tener 2 partes. La primera parte, una idea que venimos discutiendo mucho con Denise también en otros espacios, es esta idea de entender a las universidades y a los movimientos estudiantiles como un espacio de disputa, ¿no? Porque un peligro que siempre se corre es tener visiones a priorísticas de la universidad y los movimientos estudiantiles. Por ejemplo, creer que los movimientos estudiantiles son siempre de izquierda, que los movimientos estudiantiles son siempre progresistas, o también tener ideas preconcebidas acerca de lo que es la universidad. Y justamente una de las ideas que tenemos con este curso es darle historicidad a esos espacios y actores, y tener en cuenta que la historicidad implica que no se pueden definir de antemano, ¿no? Y que sus orientaciones siempre son diversas, cambiantes, dependiendo de las relaciones y los contextos donde están inmersos, ¿no? Así que ese es un punto importante. En la primera parte voy a hacer
4 líneas analíticas en relación a este tema: entender la universidad y los movimientos estudiantiles como un espacio de disputa. Y la segunda parte, ya directamente me voy a interiorizar en el artículo que ustedes tenían para leer, que es dejar también unas líneas analíticas para pensar las relaciones entre las izquierdas, las universidades y la política en la historia reciente de América Latina, específicamente en los años 60 y 70. Pero bueno, para empezar por el primer punto, esta idea de la universidad en disputa y hacer un poco de diálogo con las exposiciones que se hicieron en los últimos 2 encuentros, uno diría que si uno tiene que generalizar en exceso, podría marcar 4 orientaciones analíticas o de debate como para abrir esta discusión sobre la idea de las universidades y los movimientos estudiantiles como un espacio de disputa. La primera orientación analítica yo le llamo que hay que hilvanar redes más que concebir actores homogéneos y lineales, ¿no? Y ahí aparece la idea un poco de pensar las relaciones que cruzan a los movimientos estudiantiles y la universidad como una red de relaciones sociales complejas, no tanto políticas y culturales, donde aparecen movimientos estudiantiles no solamente universitarios, que por lo general somos a los que más estamos acostumbrados a mostrar en los trabajos, sino que hay movimientos estudiantiles justamente en distintos niveles educativos, en distintos espacios sociales y geográficos, y esos movimientos estudiantiles tienen distintos cruces con vertientes intelectuales, docentes, incluso fuerzas sociales como sindicatos, emprendimientos editoriales, fuerzas políticas que pueden tener distintas escalas, desde regionales, nacionales y locales, ¿no? Entonces creo que me parece que un punto, como para entrar a esta idea de la disputa de esos espacios, es más que pensar actores cerrados que tienen identidades definidas en sí mismas que se pueden demarcar de antemano, entender como un conjunto de relaciones sociales, ¿no? Como una red de relaciones sociales. La segunda orientación analítica, que me parece que también puede abrir un poco el debate en este tema que nos agrupa para discutir, es que hay que proyectar la cuestión universitaria en un sentido amplio, ¿no? Entender a los modelos de universidad que están en disputa, siempre en distintos contextos sociales y políticos, entender que esos debates sobre la cuestión universitaria se cruzan también con otras formas de debate que están vinculadas a la cuestión universitaria. Por citar algunos, un debate importante me parece que es el de los anclajes organizativos de los movimientos estudiantiles. Otra discusión importante son las implicancias políticas de las intervenciones de los intelectuales y también de las experiencias pedagógicas de los profesores, ¿no? Por no nombrar cuestiones políticas y culturales más amplias, pero de esas 3 cuestiones que nombré relacionadas a la cuestión universitaria, me parece que el tema de los anclajes organizativos del movimiento estudiantil es una cuestión central, y más si se lo piensa en la historia de América Latina, ¿no? Ahora un poco en la segunda parte de la intervención voy a hablar de la influencia de la reforma universitaria de 1918 y cómo esa influencia generó distintos debates en distintas épocas y distintos anclajes organizativos de los movimientos estudiantiles. Y creo que incluso los movimientos estudiantiles contemporáneos rompen un poco con los modelos precedentes, ¿no? Y hay que entenderlos en su especificidad, ¿no? Porque siempre si no estamos como intentando comparar lo actual con lo anterior. Y creo que ahí tenemos que tener por lo menos cuidado con algunas cosas. Pero bueno, eso ahora lo voy a tratar un poco más en la segunda parte. Bueno, una tercera línea que también me parece importante, y seguro Denise les va a explayarse un poco más, porque es un tema que ella ha trabajado mucho, que es escapar al reduccionismo geográfico en relación a los movimientos estudiantiles, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados, obvio desde ya estoy generalizando, hay distintas experiencias, pero por lo general cuando aparecen los movimientos estudiantiles, se tratan de casos que están muy centrados en las ciudades capitales, ¿no? De cada país, y bueno, sabemos que nuestros países latinoamericanos son muy complejos y no se reducen a lo que pasa en Ciudad de México, a lo que pasa en Buenos Aires, lo que pasa en Montevideo o pasa en Santiago de Chile, por nombrar algunos países, ¿no? Sino que hay distintas experiencias geográficas que es fundamental tenerlas en cuenta. Y me parece que 2 vías que tenemos para salir de ese reduccionismo geográfico es pensar en estudios donde intentemos reconstruir redes de debate que atraviesen a los distintos países de América Latina, o pensar
a los propios países fuera de los centros, ¿no? De los centros capitales. Pensar las redes que hay en las regiones, ¿no? de los distintos países. Una puede ser ampliar, u otras puede ser ir al interior de los países, pero creo que son dos cuestiones que los estudios sobre los movimientos estudiantiles en la actualidad no los plantean, bueno, como una cuestión importante para generar debates o profundizarlos. Y por último, la cuarta dimensión que dejaría en esta idea de la universidad en disputa es la idea de que tenemos que prescindir de limitaciones unilaterales de las identidades políticas y de los recortes temporales en relación a los movimientos estudiantiles. Yo creo que hay un sesgo muy grande en relación a las identidades políticas, que esto es importante tenerlo en cuenta, que es creer que siempre los movimientos estudiantiles son progresistas o están asociados a las identidades políticas de izquierda, ¿no? Yo trabajo izquierdas en los movimientos estudiantiles, pero me parece que hay que romper esa imagen porque es una imagen idílica y es una imagen que no es real, ¿no? De las experiencias estudiantiles. Así que me parece importante tener en cuenta eso. Bueno, los distintos países de América Latina también tienen sus experiencias de derechas en relación a los movimientos estudiantiles y quizá un punto importante del curso para un futuro curso sería tener no las derechas en los movimientos estudiantiles. Pero después también me parece que hay que romper con las delimitaciones temporales, ¿no? O los sesgos temporales que hay. Por ejemplo, un sesgo que me parece muy grande en los estudios sobre los movimientos estudiantiles es pensar todo en relación a 1968, ¿no? 1968 aparece como un modelo de enfoque, como un modelo organizativo, como una experiencia histórica que siempre parece que estamos analizando los movimientos estudiantiles actuales en relación a esa experiencia, ¿no? Y creo que ahí también, bueno, nos tenemos que por lo menos correr y pensar un poco más las particularidades y los desafíos de los movimientos estudiantiles en la actualidad, que desde ya este curso intentó dejar ese panorama, pero bueno, es un trabajo, es un granito de arena el curso, ¿no? Es un trabajo que requiere mucho más, perspectiva hacia adelante, ¿no? Y otros encuentros de debate. Bueno, esa sería la primera parte. Esta idea de entender a la universidad y los movimientos estudiantiles como un espacio de disputa. Y ya yendo a la segunda parte de la exposición, me gustaría dejar 4 caminos de interpretación teniendo en cuenta estas orientaciones más generales previas que di para pensar las izquierdas, la política y la cuestión universitaria. La cuestión universitaria, cuando hablo de cuestión universitaria, para definirla brevemente, son los debates sobre universidad en relación a otros debates políticos, culturales y sociales, pero específicamente se refiere a los debates sobre los proyectos y los modelos de universidad. Voy a trabajar 4 líneas en relación a esta idea política, izquierdas y cuestión universitaria, que básicamente las resumo ahora para ir mostrándolas ahora en los minutos que quedan. La primera línea le llamaría que hay que pensar tensiones más que primacías entre política y universidad. La segunda línea es que hay que fortalecer las historias comparativas, que son por lo general los abordajes clásicos cuando se tratan distintos países, que hay que fortalecer la historia comparativa con una historia conectada. La tercera línea sería que hay que estudiar a 1968 junto a los 50 años de la reforma de 1918, ¿no? El 68 y 1918. Y la última línea es que hay que concebir al campo de izquierdas en su conjunto. O sea, para resumirlo, lo que voy a mostrar son 4 rutas analíticas, que mi idea es que son rutas abiertas, no cerradas, para pensar las izquierdas, la política en la universidad, en la historia reciente, pero específicamente tomando como foco los años 60 y 70. No hay como un recorte temporal en este recorrido que les propongo. Bueno, el primer camino para ir por la primera ruta interpretativa, les decía, se llama pensar tensiones más que primacía. Y si uno toma la historia reciente latinoamericana, en los años 60 y 70, podría decir que es una historia compleja, porque esa separación de la que habla la antropología entre nativos e investigadores es una zona difusa, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta, porque si uno toma la bibliografía que ha marcado en el campo de estudios líneas de investigación clásica,
en relación a la universidad, los movimientos estudiantiles y los intelectuales, ve que en ese campo de estudio gravitan lecturas e hipótesis que son realizadas por ex militantes de los años 60 que abordaron retrospectivamente su historia luego de que ahora en la actualidad son reconocidos intelectuales. Y por ejemplo, voy a nombrar algunos intelectuales claves que siempre aparecen en los estudios de los años 60 y 70 de una u otra manera, ¿no? Uno es Sergio Cermenio y su trabajo México, una democracia utópica, el movimiento estudiantil de 1968. Otro es el chileno Manuel Antonio Garretón, con esa famosa biblioteca sobre el movimiento estudiantil que publicó en los años 80. Otra persona es Oscar Terán, el argentino Oscar Terán, que publicó su trabajo en los 90, nuestros años 60. Y también podríamos poner a otra argentina, a Beatriz Arlo, una intelectual argentina muy conocida, que, bueno, publicó su trabajo La batalla de las ideas, ¿no? Si uno ve la historia de Cermenio, Cermenio formó parte del movimiento estudiantil del 68, fue, como él dice, un experto editor de la Gaceta del CNH, que fue un medio de comunicación un medio de comunicación que surgió a instancias del Consejo Nacional de Huelga, y después realizó sus estudios en Francia con Touré, y ahí sacó su libro México, una democracia utópica. Si uno ve la trayectoria de Garretón, Garretón fue uno de los dirigentes estudiantiles en la reforma de la Universidad Católica en el 67, en la Universidad de Chile, y después fue una de las usinas, formó parte de las usinas intelectuales que acompañó al gobierno de Allende y a la Unidad Popular, que fue el Centro de Estudios de la Unidad de la Realidad Nacional, el Centro de Estudios de la Realidad Nacional, el CEREM, ¿no? Y si toman los casos de Oscar Terán y Beatriz Arlo, fueron dos militantes que se formaron en los años 60 y 70, también intelectualmente, y participaron en núcleos políticos que rompieron con el Partido Comunista en Argentina en los años 60 y 70, y participaron en revistas argentinas muy emblemáticas como La Rosa Brindada y Los Libros. Pero bueno, no quiero ser muy anecdótico, ¿a qué voy con Terán, Sarlo, con Cermenio y Garretón? Es que si uno lee los trabajos de ellos, que son, en la actualidad, son todos reconocidos intelectuales en sus respectivos países, más allá de los matices en los casos que tratan, los cuatro tienen una hipótesis similar en relación a los años 60 y 70, que es la idea que la politización, radicalización y partidización de los estudiantes en los años 60 y 70 lo único que llevó fue a una disolución de la cuestión universitaria. O sea, ¿qué significa esto? Pasó a primer plano la política en los movimientos estudiantiles de los años 60 y 70 y los debates sobre universidad quedaron en segundo plano. Y a mí me parece que acá hay dos cuestiones para discutir. Primero es tener en cuenta la dimensión generacional en los análisis históricos, y creo que tenemos que desmarcarnos de la generación de los años 60 y 70, desmarcarnos no en el sentido de negar su historia o reconocer la importancia que tuvo su historia, eso desde ya, ¿no? Sino que a lo que voy es que como nuevas generaciones en el análisis histórico tenemos el desafío de pensar nuestras propias hipótesis en relación a los años 60 y 70, y creo que una forma de proponer nuevas hipótesis es salir de esa idea de la primacía de la política y pensar relaciones más complejas, ¿no?, entre la política y la universidad. Y justamente creo que esta ruta de interpretación, una pregunta que nos deja, que todavía requiere, digamos, de estudios y nuevos debates, es de qué manera pensaba cambiar las universidades en los sectores de izquierda, ¿no? ¿Solo subsumían los problemas a la idea de revolución, socialismo o tercer mundo en los años 60? ¿O en sus planteos existió una reformulación sobre los roles específicos que debían cumplir las casas de estudio, los intelectuales y el movimiento estudiantil? Bueno, yo creo que también este enfoque es un punto importante para los movimientos estudiantiles en la actualidad, ¿no? Pues siempre hay un prejuicio. Cuando aparecen las militancias estudiantiles disruptivas, como las militancias feministas ahora en la actualidad en las universidades, siempre hay como un discurso de que no, los estudiantes solamente están vagueando, haciendo cosas y no les interesan los problemas propios de la universidad, ¿no? Hay como un discurso, un prejuicio de sentido común en relación a eso. Y me parece que
las militancias estudiantiles no solamente muestran cuestiones políticas, ¿no? Culturales y sociales, sino también muestran otras formas de querer organizar las universidades, ¿no? Y eso me parece que es un tema central para retomar a las militancias en los movimientos estudiantiles. ¿Cómo quieren organizar las universidades? Bueno, para apurar un poco y no ser tan largo, el segundo camino, les decía que era la idea de pensar una historia comparativa y conectada. Ustedes saben que en 2018 se cumplieron los 50 años de 1968 y también se cumplieron los 100 años de la reforma universitaria de 1918, ¿no? Tanto el 68 como el 18 fueron dos experiencias que tuvieron distintas manifestaciones en América Latina, ¿no? Son como las dos grandes experiencias históricas que tuvieron ramificaciones latinoamericanas, ¿no? En el mejor sentido de la palabra. Y a mí me parece, si uno ve las distintas publicaciones que hay en relación a los 50 años del 68 y a los 100 años de la reforma del 18, me parece que un gran acierto en esos debates, en esos encuentros y en esas nuevas publicaciones donde están interviniendo jóvenes, investigadores más jóvenes, es que hay que dejar de pensar al 68 como una efeméride fija, ¿no? Como un año fijo que ocurre en países como México, Brasil y Uruguay, y tenemos que empezar a pensar al 68 como un conjunto de debates que atravesaron América Latina en su conjunto, tanto en el plano político, social y cultural. Y creo que una intervención muy importante que hubo en esos debates fueron la de una investigadora uruguaya y un investigador uruguayo, Vania Marcarián y Aldo Marchesi, que tuvieron trabajos muy importantes que marcaron algo que decimos muchas veces y muchas veces no lo logramos, que es esta idea de que hay que salir de la idea del 68 en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Que siempre que trabajamos con los casos de América Latina empezamos con el contexto y en el contexto aparece, bueno, esto pasado en Estados Unidos, esto pasado en Europa, ¿no? Hay que salir de ese eurocentrismo, para llamarlo de alguna manera, y lo que proponen Marchesi y Marcarián es justamente pensar un 68 latinoamericano como una red y una circulación de personas, ideas y debates que pasó por distintos países de América Latina, pero también influyó en los países del primer mundo. O sea, lo que dicen Marchesi y Marcarián es que hay que reconocer el papel activo de América Latina en todo el ideario político y de militancia que hubo en el 68, ¿no? Y tuvo un papel central que incluso influyó en la manera que Estados Unidos y Europa vieron esos procesos o trabajaron esos procesos. Así que eso también me parece un punto central. Y si tomamos esta idea de reconstruir circulaciones de debates e ideas, tenemos que retomar también las experiencias de intelectuales universitarios que tuvieron un papel clave en la construcción de un debate regional. Y alguien que tenemos que nombrar y no podemos olvidar, entre muchos otros ejemplos, pero a mí siempre me gusta poner el ejemplo de él, es el del brasilero Darcy Ribeiro, ¿no? Que es un antropólogo muy reconocido en la actualidad, pero en verdad él tuvo una experiencia en gestión universitaria, me parece única, en los años 60, porque intervino en la creación de instituciones universitarias en distintos países de América Latina y también produjo libros a la vez, ¿no? En los años 60 en distintos países, en Uruguay, en México, en Chile, en Argentina, en Venezuela, ¿no? Y creo que si uno toma a personas como Darcy Ribeiro, puede empezar a reconstruir ese papel activo que tuvo América Latina para pensar las relaciones entre política y universidad en los años 60. Por nombrar algunos trabajos de Darcy Ribeiro, el más conocido y central, la Universidad Latinoamericana, fundamental. Después, sus otros trabajos, la Universidad Necesaria, la Universidad Nueva, un proyecto. Bueno, me parece que ahí también hay otro desafío. ¿Cuáles fueron los intelectuales latinoamericanos que permitieron construir una red de debate transnacional en esos años? Bueno, para ir terminando, los dos últimos caminos. El tercer camino, les decía, es pensar el 68 junto a los 50 años de 1918. Porque si uno habla de 1968, una de las formas de abordar al 68 y proponer nuevos debates en relación al 68 latinoamericano, es tener en cuenta que ese año, en el 68, se cumplieron los 50 años de la reforma universitaria de 1918, ¿no? Y quizás alguien que entendió muy bien ese cruce entre las dos fechas, digamos, contemporáneamente,
fue el intelectual argentino Juan Carlos Portantiero, ¿no? Que fue uno de los creadores en los 60 de la revista Pasado y Presente en Argentina, que fueron todos los que introdujeron la obra de Gramsci, ¿no? Empezaron a traducir a Gramsci por primera vez en el campo intelectual argentino. Y en el 71, en Italia, Portantiero publica un trabajo que se llama Estudiantes y Revolución en América Latina, de la reforma universitaria de 1918 a Fidel Castro. O sea, estaba cruzando dos idearios, el ideario de las guerrillas de los años 60 y el ideario de la reforma universitaria de 1918. Después, Portantiero, una vez que se va al exilio, después de la dictadura en el 76 en Argentina y que se viene al exilio acá a México, republica ese libro con muchas modificaciones, y ese libro, seguro ustedes lo conocen con el título Estudiantes y Políticas en América Latina, ¿no? Que es el clásico libro del siglo XXI que, bueno, hace poco se volvió a reeditar en Argentina. Pero, ¿por qué retomar esta idea de Portantiero y por qué cruzar a estos dos mundos, el 68 y el 18? Y me parece que acá aparece la idea de los usos de la reforma universitaria, o sea, los usos de la reforma universitaria, que esto lo definió muy bien una intelectual, Silvia Sigal, que plantea que la reforma siempre tuvo un referente institucional, que es la universidad, pero borró esos límites ideológicos. Entonces, eso fue lo que le permitió que en distintas décadas actores de diversas procedencias políticas e ideológicas se identifiquen y le den distintos significados a la reforma de 1918. Por ejemplo, uno podría decir qué usos hubo en el propio 1918 de la reforma y qué usos hubo en los años 60 y qué usos hay en la actualidad. Porque uno podría preguntarse, en la actualidad, todas las militancias, ¿no?, que hay en los movimientos estudiantiles, feministas y de otras vertientes, ¿tienen un uso de la reforma? ¿Hay el reconocimiento de una tradición en relación a la reforma universitaria del 18? No lo sé, la verdad no lo sé, pero me parece que es una pregunta válida, ¿no? Esta idea de los usos de la reforma, las tradiciones de las militancias estudiantiles en América Latina. Pero bueno, si uno se toma los años 60 y 70 y ve el papel de las izquierdas, uno puede decir que las izquierdas en los años 60 y 70 compartieron un debate general con otras fuerzas políticas de derechas y de otras identidades que no se pueden reducir a esa dicotomía izquierda-derecha, pero si uno ve distintos documentos en los años 60 y 70 en relación a las militancias estudiantiles, encuentra un punto en común que es la idea de que la universidad estaba en crisis, ¿no? Y en esa idea de que la universidad estaba en crisis, tanto las derechas y las izquierdas tenían distintas respuestas a cómo modificar la cuestión universitaria en relación a sus idearios sociales más amplios. Pero si uno se centra en el campo de las izquierdas, lo llamativo es que, si bien algunas decían que la reforma universitaria ya estaba muerta porque la idea de revolución pasaba a primer plano, o algunas otras vertientes decían que había que completar la reforma universitaria del 18, todas las vertientes de izquierda en los años 60 volvían a una demanda fundamental que está en ese texto que yo creo es uno de los textos literariamente mejor escritos, ¿no? Porque es un texto muy lindo que es el Manifiesto Liminar de la Reforma del 18, y justamente si uno ve ese texto aparece toda esa idea del papel protagónico que tiene que tener la juventud a nivel latinoamericano, romper con las viejas generaciones, la legitimidad de ocupar las universidades y llevar adelante la protesta universitaria. Bueno, tiene todo ese diario, pero en términos universitarios tiene una demanda muy concreta y muy sencilla, que es la única que tiene el manifiesto, que es la idea que la democracia de la universidad recae en la participación política de los estudiantes en el gobierno, ¿no? Y uno se podría preguntar en la actualidad, esa demanda central de la reforma universitaria, más allá de los sentidos que le damos, verdaderamente cómo se implementan las universidades de América Latina. ¿Qué grado de participación real política hay de los estudiantes? ¿Cómo se canalizan sus demandas institucionalmente? Si eso es una realidad o no, ¿no? Yo creo que ahí la reforma todavía está abierta, esa tradición de la reforma, y me parece que las protestas estudiantiles contemporáneas justamente están planteando eso, ¿no? ¿Cuál es nuestro lugar en todo esto, ¿no? ¿Cuál es nuestro protagonismo? Y creo que ahí también hay bastante para discutir. Bueno, iban a ser 4 caminos, pero lo voy a dejar en 3. Creo que prefiero terminar con la reforma y, bueno, que dé inicio a la discusión, y después cuando haya preguntas, comentarios, intercambiamos. Muchas gracias, Nicolás. Seguramente ya hay varias preguntillas por ahí, yo ya me anoté algunas.
Me recuerda, Denise, que efectivamente la dinámica del curso es que los dos presentan y al final se hacen las preguntas. Entonces, sin más, le doy la palabra a Denise Judo. Ella, para el curso, nos propuso un artículo, un capítulo del libro publicado en 2017, que se titula Una nueva generación de movimientos estudiantiles, el Comité Estudiantil de la Universidad de Sonora, el CEUS, 1991-1992. Y bueno, pues tiene la palabra con la colega Denise. Hola, muy buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer a Nicolás y Alejandro, al doctor Nicolás y al doctor Alejandro por la invitación a este espacio. Y justamente pues mi intención es poner en perspectiva algunos de los problemas a los que yo me enfrento al momento del abordaje histórico o del abordaje desde la historia de los movimientos estudiantiles. Entonces les compartí ese texto sobre 1991 en Sonora, justo para poner a discusión varias dimensiones que me interesa presentarles hoy y que parecerá que vuelvo a lo básico, ¿no? Que vuelvo así como a las preguntas que nos hacemos cuando iniciamos las investigaciones o cuando empezamos a acercarnos a nuestro sujeto colectivo, ¿no? Y a nuestros sujetos, y quizá pueda parecer que regreso a las obviedades, pero acuérdense que estoy trabajando y que estoy presentando desde el mundo de la historiografía. Los historiadores tenemos una tradición distinta de escritura, de construcción de estos procesos políticos, ¿no? Y nuestra misma historicidad, nuestra misma tradición historiográfica nos hace esto que nos presentaba Nicolás desde su propio lugar de enunciación, de él que está entre México, Argentina, con una perspectiva transnacional, lo pone en una dinámica distinta, a discutir con diferentes interpretaciones, diferentes propuestas. Entonces, yo desde México y desde una historiografía, desde que me formé en una historiografía regional, he reflexionado algunas cuestiones, como les digo, que si son cientistas políticos o sociólogos van a decir, bueno, volver al principio de la cosa. Traigo esa idea durante las últimas semanas, he pensado mucho en que siempre tenemos que regresar a la cosa para luego hacer preguntas, ¿no? Pero bueno, lugar de enunciación, México, espacio regional, y ahorita voy a caminar un poquito por ahí y vamos a llegar a Sonora en 1990 en algún momento, es probable. Y primero quiero contarles un poco sobre la historiografía mexicana, sobre los movimientos estudiantiles, que seguramente algunos de ustedes están familiarizados con ellos. La mayor parte de los trabajos académicos ya formales sobre el análisis de los movimientos estudiantiles mexicanos aparecen hacia la década de los 90. Hay algunas excepciones, como la que mencionaba Nicolás, del doctor Cermeño, pero la mayor parte de los ejercicios historiográficos ya académicos, con un ejercicio de fuentes, con un acercamiento histórico, aparecen en la década de los 90. Esto es importante porque todo lo que se constituye como el bagaje bibliográfico desde finales de los 60, principios de los 70, hasta finales de la década de los 80, es una producción historiográfica que está mucho más situada en las conmemoraciones del movimiento estudiantil de 1968. Entonces, lo que conocemos de movilización estudiantil en México en ese periodo es básicamente 1968 y 1971. Tenemos muy poca producción sobre otros procesos. Y además tenemos una condición bien interesante que ya nos ilustró Nicolás, en que la producción es generalmente reivindicativa, ¿sí? Es una producción de autores que generalmente son los mismos actores del proceso y también tienen una comunidad receptora que fue actor del proceso. Entonces ahí tenemos una condición
muy particular de la historiografía mexicana y que se comparte con la historiografía latinoamericana en algún momento, ¿no? Tenemos el lugar del autor, actor, receptor, como una condición de posibilidad de esta historiografía reivindicativa, que van construyendo una gran interpretación que creo que vamos a coincidir en esto, que permea hasta el día de hoy el cómo leemos los movimientos estudiantiles y cómo nos acercamos a estudiarlos. Entonces, aquí hay algo bien importante, además de esa condición del autor, que en el caso de los estudios sobre movimientos sociales y movimientos estudiantiles, al menos hasta la década de los 90, no hay una diferencia entre el análisis de la historia como disciplina y de la memoria, de los trabajos sobre memoria. No es que unos sean mejores que otros, sino que sus condiciones, sus intenciones, su forma de comprender el proceso son distintos. Entonces, vamos a tener ese juego entre los ejercicios de memoria, los ejercicios reivindicativos y los ejercicios históricos que van a retomar también esa traza interpretativa de memoria, ¿no? Y reivindicación. Entonces, esto no es nada más una cuestión de señalar características, sino que esto permea en la construcción de presupuestos para el análisis, ¿no? Entonces, además de construirnos una línea temporal que seguramente ustedes reconocerán, ¿no? México, 1918, tenemos la Reforma de Córdoba, que es tan amplia su influencia que llega a México en 1929. Y de 1929, no sé qué sucede con los estudiantes hasta 1968, que salen a la calle. Y luego del 68, pueden volver a salir a la calle en el 71. Y luego de ahí salen poquito, pero de forma muy conservadora en los 80s, y luego explotan otra vez las calles en 1999-2000. Esa es la línea del tiempo que podemos encontrar en la historiografía mexicana. ¿Qué pasa? Y aquí vienen algunos cuestionamientos. ¿Qué pasa con lo que sucede fuera de esta línea del tiempo? ¿Qué sucede con lo que pasa en otras regiones del país? También tenemos una historiografía muy centralizada, ¿no? Entonces, a partir de eso se construyen presupuestos. Lo que sucede en la Ciudad de México, lo que sucede en las grandes capitales, es algo que va a generar narrativas subsidiarias. O sea, todo lo que sucede fuera de la Ciudad de México es causa de lo que va a suceder en la Ciudad de México o consecuencia de lo que va a suceder en la Ciudad de México, ¿no? Eso ya es un presupuesto de análisis que muchísima de la historiografía que aparece en los 90 va a retomar. Además de esta línea del tiempo, hay una interpretación, creo yo, lineal que tiende a presentar algunas características normativas para asignarles a los movimientos estudiantiles y que ustedes pueden revisar en casi todos los textos, ¿no? O sea, los movimientos estudiantiles, uno, son de izquierda, como lo decía Nicolás en esta traza de las identidades políticas y de la geometría política. Son de izquierda, son buenos, ¿no? Hay una naturaleza bondadosa de los estudiantes. Los colectivos son homogéneos. Los repertorios que utilizan las movilizaciones estudiantiles no son violentos y no son transgresivos. Y los movimientos estudiantiles son democráticos. Esto nos deja esta tradición y esta matriz interpretativa que se ancla en 1968 en México. Nosotros ya desde aquí o sea, veo ojos que saltan, ¿no? Este es, digamos, un deber ser que parecería discutiéndose, que parecería que se produjo, ¿no? Y que sigue permeando la producción hasta el día de hoy, ¿no? Decimos no violentos, no transgresivos, y luego volteamos a ver 99, y luego volteamos a ver otras experiencias, y por supuesto, a partir de eso también muchos académicos van a decir qué es y qué no es un movimiento estudiantil, a partir de estas asignaciones. Entonces, que parecerían normativas, que parecerían producto de la experiencia, pero que condicionan la producción académica de las interpretaciones sobre las movilizaciones estudiantiles mexicanas. Como les decía, esta misma construcción de presupuestos nos lleva a pensar este eje de 1968. El eje
de 1968 en México va a ser muy importante porque va a condicionar toda la producción que hay hasta finales de los años 90. 1968 es el prototipo de movilización estudiantil que reúne estas características de las que hablamos: bueno, homogéneo, no violento, democrático, y si no es así, no puede ser movilización estudiantil. ¿Por qué lo digo? Porque dentro de estas interpretaciones aparecen, por ejemplo, movimientos estudiantiles que van a reivindicar una idea de universidad, una idea de educación, pero que van a incluirse en el movimiento armado socialista, ¿no? Y según las grandes interpretaciones, estos no pueden ser considerados movimientos estudiantiles. Otros, las movilizaciones estudiantiles de derechas, que tienen una proyección sobre la universidad o sobre las universidades y sobre la educación, que tiene que ser antimoderna, ¿no? Que va ahí y lo expresan así los movimientos, por lo menos los mexicanos, ¿no? A llevar el reino de Dios y regresar el cristianismo a través de las universidades. También es negada su condición de movimiento estudiantil. No pueden, ¿no? Según esta traza de la matriz de interpretación. Ya nosotros empezamos a preguntarnos, o sea, a cuestionar esos mismos presupuestos, ¿no? Experiencias colectivas como la de los enfermos en Sinaloa, por ejemplo, para la década de los 70, no son consideradas por muchos historiadores movilizaciones estudiantiles, ¿no? Por otros sí, ya después de los 2000, y hacia allá voy. Entonces, esta historiografía ha resultado teleológica y esencialista. Y aquí es una de las preguntas que les hice a los participantes de la primera sesión, es justamente porque me interesa discutir al movimiento estudiantil en singular. Pensar en el esencialismo, de repente, que aparece en nuestras narraciones de forma subterránea e inconsciente, ¿no? Sobre que hablamos de el movimiento estudiantil mexicano, que parece que atraviesa toda nuestra historia del siglo XX y siglo XXI. Esto nos hace pensar en la historicidad, ¿no? Y decir, a ver, solamente con llevarlo al plural, ya estamos rebasando un poquito esta idea de la matriz de interpretación que plantea que hay un solo movimiento estudiantil y un solo tipo de estudiante que va a atravesar la historia del siglo XX y XXI en las instituciones educativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un texto muy conocido de Daniel Cassés, un investigador mexicano, que él hace un libro y dice, a ver, el movimiento estudiantil desde el medievo hasta el 68. Y ahí es lo mismo, dicen, es lo mismo, nada más va cambiando el tiempo, y pues a nosotros nos hace un poquito de ruido, creo yo. Y aquí es donde tenemos que empezar, o podríamos empezar a pensar en los desafíos que nos trae, ¿no? Pensar en generaciones de movimientos estudiantiles, que es algo que yo ahí medio delineo en el ejercicio que les dejé como propuesta de lectura, y algo que me preocupa también, o que preocupa al momento, como desafío al momento de hacer un ejercicio que pretende tener una dimensión histórica, o sea, movernos hacia los plurales, pensar los diferentes contextos, pensar los tiempos de los diferentes contextos y las regiones y los espacios locales, y las universidades o las instituciones educativas, ¿no? Como la de justamente iba a decir, justamente como la de los tiempos que no son los mismos en las normales rurales, en los años 30, en los años 70, en los años 90, que la de las universidades en las mismas temporalidades. Regularmente, pues, hay una dimensión que nos hace falta problematizar. Y que en primera esta, ¿no? Pensar los diferentes tiempos y también pensar los diferentes contextos. ¿Por qué? Porque tendemos desde la misma historia a caricaturizar los contextos, ¿no? Decimos, bueno, es el periodo de la Guerra Fría, entonces todo está determinado por lado A, lado B, y entonces nuestros sujetos reaccionan frente a eso o actúan condicionados por eso. Y decimos, bueno, la Guerra Fría tiene las mismas condiciones o tiene la misma resonancia en un espacio como Argentina, como la Ciudad de México o como Sonora, por ejemplo, que está pegadito ahí a Estados Unidos. Es la misma resonancia, tienen los mismos tiempos,
hay la misma tradición de disputa. Creo que eso hay que empezarlo a pensar y a discutir un poco más en los textos que revisamos, pero sobre todo al momento de hacer las preguntas de investigación. Yo estoy pensando en el momento cero, cuando nos vamos a acercar al movimiento estudiantil, ¿no? Cuando nos queremos acercar, ¿qué podríamos preguntarnos? ¿No? Por ahí estoy caminando, ¿no? Entonces, estos contextos caricaturizados suceden mucho en el caso mexicano también, al pensar, además de la Guerra Fría, al pensar al priismo, ¿no? Al pensar a los diferentes periodos del priismo, al Estado autoritario o al periodo neoliberal, ¿no? Nos decía muy bien Alejandro, hay diferentes momentos al inicio del curso, hay diferentes momentos del proceso, ¿no? Neoliberal en las diferentes regiones, y eso tendríamos que tenerlo en cuenta, ¿no? Y hay también diversos sistemas educativos en los diferentes espacios. Por ejemplo, en 1918, lo de la agenda de la reforma de la que hablaba Nicolás ahora, en los textos sobre México se dice 1929 es esa resonancia del movimiento de reforma en Argentina, que trae la agenda de la autonomía, de la democratización, de los cogobiernos y tal. Y es bien interesante que uno, cuando apenas se acerca al estudio de los movimientos estudiantiles, dice, bueno, pues entonces 29 es nuestro primer movimiento estudiantil que rompe, ¿no? con esta poca latencia que hay de política en México. Y cuando entramos a revisar ya adentro del movimiento estudiantil, nos damos cuenta que no son estudiantes de izquierda, que por el contrario hay una utilización del mismo discurso de la reforma, pero a través de un grupo de estudiantes que están más hacia el lado de los conservadores, que son grandes grupos de católicos, entonces que no responden a esta idea que teníamos del movimiento estudiantil más hecho hacia la izquierda, ¿no? Entonces volteamos a ver a estos grupos y decimos, utilizan el mismo lenguaje, ajá, pero para justificar diferentes cosas, ¿no? Para justificar diferentes agendas sobre la universidad y sobre la educación y sobre el deber ser de los estudiantes. Muy bien. Denme un segundo. Ya después de los 90 vamos a tener una historiografía que empieza a hacerse de diferentes fuentes. En el caso mexicano, en los 2000 vamos a tener la desclasificación de archivos de la Dirección Federal de Seguridad, de la DGIPS, y que se pueden encontrar hasta el día de hoy en el AGN, y empezamos a ubicar a esta diversidad de movilizaciones estudiantiles a lo largo y ancho del país, ¿no? Y además se empiezan a traer ya los historiadores profesionales diferentes tendencias analíticas de la historia social, de la historia política, de la nueva historia política, pero lo que llama la atención y coincide con lo que planteaba Nicolás es que aunque estén retomando diferentes tendencias analíticas, nuevos conceptos, nuevas categorías, las conclusiones son las mismas, ¿no? Yo he contado, parte de mi ejercicio en los últimos 2 años fue contar cuántas veces se utilizaba o se llamaba a 1968 en los diferentes textos sobre movimiento estudiantil, y al menos en cada uno de los trabajos aparecía 3 o 4 veces regularmente en las conclusiones, ¿no? Entonces, aunque hay nuevas formas, nuevas tendencias de acercamiento, las conclusiones eran las mismas. El movimiento estudiantil surgido en tal lugar y tal lugar es causa o consecuencia, es un preludio o es un resultado del movimiento estudiantil de 1968. Entonces esto ya nos pone ahí nos puso ahí en una discusión, y en los 2000 empiezan a aparecer nuevos trabajos. ¿Qué implicaciones tienen estas matrices de interpretación? Si las damos por sentadas, los elementos que aparecen, que nos proponen, vamos a seguir repitiendo fórmulas y presentando los mismos resultados,
excluyendo actores, ¿no? Retomando contextos simples, así como dicen, los historiadores sí, para todo usan el contexto, todo dicen, hay que usar, pues sí, pero contextos productivos, ¿no? Si bien no queremos analizarlo todo, y la propuesta no es que hay que voltear a ver todo, sino hay que tener en cuenta que eso está y que condiciona al movimiento estudiantil. No puede surgir un movimiento estudiantil idéntico en los años 70 que en los años 90 y que en los 2000. Por eso ahora estamos como choqueados en cómo analizamos los nuevos repertorios, ¿no? de las mujeres frente a estas tendencias interpretativas, ¿no? Que nos decían, pues los movimientos estudiantiles deben ser no disruptivos, no transgresivos y pacíficos, ¿no? Y por eso se negó por mucho tiempo cierto tipo de movilización. Pero bueno, me gustaría mostrarles rápidamente un esquema que me sirve a mí para iniciar a hacer las preguntas, para empezar a hacer las preguntas. Y quiero decirlo desde mi campo de estudio, desde la historia, no como una caja de zapatos, no como algo que tenemos que rellenar nunca los conceptos y las categorías, sino como un punto de partida. Yo considero que sí es necesario, lo digo reivindicándolo frente a la tradición de mi disciplina, sí es necesaria la reflexión metodológica para tomar decisiones al inicio de nuestras investigaciones. Voy a mostrarles un pequeño esquemita que a mí me sirve para dar clases y me sirve también para pensar mis investigaciones. Uno de los como les decía, empezamos una agenda en el 2010, por ahí se empezó a construir una agenda desde diferentes polos, la nueva historiografía mexicanista de Estados Unidos, las nuevas generaciones de investigadores en México, y empezamos a retomar algunas cosas que parecían ya dadas por sentadas, ¿no? Pero que nos permiten ahora partir de dudas, ¿no? No aceptar que el movimiento debe ser, sino cómo debe ser el movimiento o cómo fue el movimiento. Y bueno, este esquema que les presento es algo que utilizo para aclarar mis ideas. Uno de los grandes conflictos que tenemos o problemas que tenemos al momento de iniciar un trabajo es que cuando hablamos de movimiento social o movimiento estudiantil, generalmente lo confundimos con el conflicto. Nosotros volteamos y decimos, sí, el movimiento estudiantil de 1999-2000 en la UNAM. Y decimos, órale, el movimiento estudiantil es una parte de este gran conflicto que se genera por un objetivo o por un desafío que presentan los estudiantes, ¿no? Los estudiantes organizados. Entonces, me interesa ver esto, que en el conflicto aparecen tanto el movimiento estudiantil como los aliados, como los gobiernos, como oponentes, como la institución, como las autoridades, estudiantes que simpatizan, estudiantes que son oponentes al movimiento estudiantil, y que todo eso también condiciona el cómo se va a mover, cómo van a tomar decisiones, cómo van a negociar los movimientos estudiantiles. Y ese conflicto aparece regularmente en instituciones educativas, en instituciones educativas inmersas en algo que se nos olvida casi siempre, que es un sistema educativo. En el caso de México, pues un sistema educativo tremendamente descentralizado y heterogéneo, que se toman decisiones muy desiguales. Por ejemplo, no vamos a tener la misma respuesta para una movilización estudiantil en la Universidad de Sonora en 1991 que en la Universidad Nacional Autónoma de México en el 86-87. ¿Sí? Entonces, el sistema educativo es importante porque es la forma en la que también se está relacionando con el sistema político, y a esto me refería con los contextos, con que a veces tenemos contextos poco productivos, no reconocemos el tipo de gobierno que tenemos, no reconocemos el tipo de interacciones que hay entre la universidad y esas redes políticas, y a partir de eso, cómo se configura esta tradición de negociación o no del movimiento estudiantil o de los movimientos estudiantiles. Muy bien, ahora lo quito, no sé cómo, ahí está. Muy bien. Bueno, a mí,
lo que más me interesa en todo esto, en todas estas preguntas que me hago de inicio, pensar la historiografía, pensar dónde está el movimiento estudiantil, es esa bolita chiquita que está ahí, a la que le llamamos movimiento estudiantil. Yo regularmente lo veo desde dentro, ¿no? Desde dentro, y además de todas esas dimensiones que aparecían ahí, todos esos actores, ahora habría que verlo adentro, ¿no? ¿Quién está ahí? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se construye eso? Y creo que a partir de lo que les comentaba hace rato, los supuestos de la historiografía, por lo menos en la mexicana, que es donde me muevo, ¿no? Podríamos desafiar ciertas interpretaciones a partir de ciertos presupuestos, como uno, y les digo que les va a parecer algo muy natural a los cientistas políticos y a los cientistas sociales, pero a los historiadores nos hace falta repensarlo. Uno, el presupuesto de la racionalidad política. Regularmente, ¿no? El presupuesto de la racionalidad política regularmente se asocia en la historiografía solo a cierto tipo de movilizaciones o de actores colectivos estudiantiles con solamente se les asigna una capacidad de autonomía a algunos con ciertas características, pero a otros, por ejemplo, como a los movimientos de derechas o a los movimientos feministas o a los movimientos más transgresivos, siempre se dice la mano externa que viene y nos dice y les va a decir cómo hacer las cosas, ¿no? O todos son porros, ¿no? Todos los que no son la izquierda revolucionaria, todos son porros. Entonces ahí ya estamos discutiendo el principio de la racionalidad política. A unos se lo cedemos y a otros no. Entonces ahí ya nos pone en un problema al momento de abordar el problema. Muy bien, bueno, sí, de abordar. Dos, no podríamos aceptar desde esta posición frente a las interpretaciones más tradicionales, no podemos aceptar la idea de la espontaneidad. Es ahistórico, y si ustedes revisan, que ese fue mi trabajo durante 2 años, revisar los textos sobre movimientos estudiantiles mexicanos, la palabra espontaneidad va a aparecer muchísimas veces, ¿no? No es lo mismo espontaneidad que coyuntura, ¿no? O sea, estamos aquí ante muchas explicaciones que nos dicen cómo el movimiento estudiantil, como hay un esencialismo en el movimiento estudiantil, como es el mismo sujeto, pues de repente reaparece, ¿no? Que entra mucho en la lógica de la explicación de Alan Turing sobre el gran movimiento estudiantil que tiene latencia, que surge, que sube y baja, ¿no? Bueno, no es espontáneo, y al pensar en esta no espontaneidad, tenemos que pensar en experiencia previa, en tradiciones de movilización, en culturas políticas de las universidades y de los estados y de las regiones en que se producen, y tenemos que pensar en cómo todo eso coincide e incide, es condición de posibilidad para identificar un agravio, ¿no? Que es el principio de la movilización estudiantil y que eso es histórico, pues, ¿no? ¿Cómo identificamos el agravio y por qué nos organizamos? Eso es bueno, siempre he querido encontrar el punto cero y nunca he podido, pues, ¿no? Pero lo pienso metodológicamente así. Pensar la experiencia previa, identificar rasgos de la cultura política y también para poder definir qué es un agravio en los años 90, qué es un agravio en los 70, ¿no? Qué es un agravio en los años 50, que no va a ser lo mismo, y en qué sociedades lo es y en cuáles no. Muy bien, ya voy hacia lo último, ya voy a cerrar. ¿Voy bien en tiempo, Ale? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, bueno, otro de los elementos que me gustaría destacar es la heterogeneidad, ¿no? Hacia adentro, como les digo, de todas esas cosas que les presentaba en el esquema, el movimiento estudiantil heterogéneo, ¿no? Pensarlo desde la heterogeneidad, diferentes tendencias internas que para mucha de la historiografía producida hasta los años 90 era una cosa mala. Detectar la heterogeneidad, detectar la divergencia, detectar la discusión y la disputa dentro del actor estudiantil era algo que estaba mal, ¿no? Y ahora tendría que ser un principio, un presupuesto de análisis, reconocer las tendencias para ver cómo se producen las ideas y cómo se toman decisiones sobre cómo se va a organizar algo, ¿no? Entonces, pensarlo no desde la tendencia normativa,
sino como una duda, como una pregunta, la heterogeneidad de los sujetos, la heterogeneidad de las formas de organización, la heterogeneidad de la forma en la que se toman las decisiones. Muy bien, y por último, la especificidad de lo local, que es algo que me interesa muchísimo, que no significa, y a veces me regañan por esto, no significa que como historiadores, ¿no? Que nos dijo Mark Bloch que nuestro deber es encontrar la especificidad de cada una de las cosas, ¿no? La cuestión acá es que pues, si queremos hacer análisis comparativo, tenemos que dejar algunas cosas de lado para decir voy a comparar con A, B y C, ¿no? Pero tener en cuenta que sí hay condiciones de especificidades locales en estas distintas dimensiones, escalas de las que hablaba hace rato, ¿no? De el sistema político, la universidad, los espacios dentro de la universidad, ¿no? Y que condicionan el cómo se responde frente, por ejemplo, a las mismas estrategias estatales, ¿no? El ejército llega en México a diferentes universidades. Llega al Politécnico en 1956, llega a la Universidad Michoacana en 1966, llega a Durango en 1967, llega a Sonora en 1967, mata en Tabasco en 1968, llega a la Ciudad de México y esas experiencias casi no las conocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque las respuestas son distintas y quizá no son tan evidentes o tan fuertes y tan masivas como lo son en la Ciudad de México, pero tendríamos que reconocer especificidades locales para poder hablar de ellos, ¿no? Por último, todas estas cuestiones que estoy planteando aquí son dimensiones para pensar y acercarnos. Al momento de tomar la decisión de analizar movimientos estudiantiles, pensar en las diferentes dimensiones, en los diferentes sistemas en los que tenemos que entrar y pues ni modo, tenemos que tomar decisiones, ¿no? Y jerarquizar, pero esto nos ayuda a jerarquizar la pregunta y saber que todo eso lo estamos dejando a un lado, ¿no? O que muchas de estas cosas las vamos a dejar, o por lo menos en pausa, ¿no? Para esto, yo también hacía la pregunta al inicio del curso, porque siempre me llama la atención es qué tipo de respuestas podemos dar a partir de la toma de decisión de una metodología y de una dimensión de análisis, ¿no? Desde qué podemos preguntar, ¿no? Para jerarquizar la pregunta. Y podrá ser muy esquemático, pero a veces nos funciona. Desde el análisis de lo micro, podemos ver quiénes son los que participan, por qué se implican, para qué se implican, ¿no? Desde otra dimensión de lo meso, de lo organizativo, cómo se produce el movimiento estudiantil, cómo se construye la organización, cómo se movilizan, qué tipo de estructura tiene, horizontal, vertical, piramidal, etcétera. Desde la dimensión más contextual, en qué condiciones tiene lugar la movilización, las condiciones que facilitan o limitan la movilización y cuáles son los resultados de la misma. Ahí está entonces diferentes formas de acercamiento y pues ni modo, toma de decisiones, ¿no? Que son desafíos a los que nos tenemos que enfrentar. Muchas gracias.